Decíamos esta mañana que es un culto del todo especial. Tenemos el rito de ordenación de un anciano esta mañana. Es un rito donde invocamos la presencia especial del Espíritu Santo sobre una persona para el ministerio. Y en este sábado queremos invitarlo a Ezequiel Pérez, que se adelante junto a su esposa Denise Álvarez Velázquez. Así que le pedimos a ellos, Denise, acá me lo anoté, Alvarado Velázquez, doble apellido. Denise Alvarado Velázquez. No se puede ser un anciano ordenado sin que realmente tu esposa te acompañe en este ministerio. Realmente va a ser una tarea en conjunto y de los dos, y él no va a poder sin vos. Así que es tan importante que en esta ceremonia esté Denise a su lado. Ezequiel Pérez tiene 30 años, un anciano joven. Decimos anciano, pero tiene 30 años. Él es oriundo de Entre Ríos, Gualeguaychú. Así que linda provincia de Entre Ríos, linda gente los entrerrianos. Así que estamos contentos de tener un entrerriano aquí con nosotros. Él nació en familia adventista también. Ayer le consultaba un poco acerca de su vida. Y también le preguntaba, ¿qué es lo que te gusta en la iglesia hacer? Y él me decía, me gusta mucho la enseñanza. Lo habrán notado, ¿no? Que le gusta la enseñanza. En sus sermones también están impregnados siempre de enseñanza. Así que son dones que Dios te ha dado, Ezequiel, y que ahora con la presencia de su Espíritu Santo sobre tu vida se van a fortalecer y van a ser para el fortalecimiento de la iglesia. Queremos ahora a continuación entonces darle la palabra al pastor que va a seguir dirigiendo esta ceremonia de ordenación. Muy feliz sábado, queridos hermanos, amigos que también nos siguen a través de la radio. Estamos en esta ocasión tan especial, ¿no? Tan especial, tal vez algún familiar está conectado, también los saludamos a través de los medios que tenemos y por supuesto que deseamos que realmente Dios los bendiga, que los guarde y seguramente oran también por Ezequiel y por Denise. La palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 13, nos presenta una gran verdad, tan necesaria para el desarrollo y crecimiento de la iglesia. Dice allí la palabra de Dios, capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Otra versión dice, los enviaron. Y en el capítulo 14, de Hechos también, versículo 13, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La palabra de Dios aquí nos está mostrando este modelo de la iglesia primitiva. Y una de las características que tenía la iglesia primitiva era la diversidad de dones, de ministerios, de talentos. Por algo el apóstol Pedro habla acerca del ministerio de todos los creyentes, del sacerdocio de todos los creyentes. Quiere decir esto que cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes es un ministro delante del Señor. El Señor nos ha llamado para ejercer un ministerio, sobre todo el ministerio de la palabra y de la reconciliación. Sin embargo, como vemos aquí en estos pasajes que hemos leído, el Señor llamó a algunas personas para ejercer ministerios señalados, ministerios que tienen una función especial
y entre esos ministerios está el ministerio del anciano. Y el ministerio del anciano que dio Ezequiel es un ministerio pastoral. Es un ministerio especial porque uno tiene la tarea de poder pastorear, de conocer el rebaño, de acompañar a la iglesia. Y como bien decía Pablo, es un ministerio compartido, Denise. Y ustedes han conocido la iglesia desde el vientre de sus madres. Han escuchado los cantos desde allí. El Señor permitió que puedan conocerse y que puedan formar un hogar cristiano, matrimonio cristiano. Y el Señor quiere usarlos en el ministerio. La palabra de Dios también nos deja algunas directivas en cuanto a la tarea de un anciano. Y en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, dice lo siguiente: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, podríamos decir el anciano, ¿no?, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Podríamos analizar cada una de las expresiones que aquí Pablo presenta, y realmente aquí se pone la vara elevada, ¿no es cierto? La vara está elevada. Es más, uno diría, ¿cómo podemos llegar a ser irreprensibles? ¿Cómo podríamos llegar a hacerlo? Y, apreciados Ezequiel y Denise, sin lugar a dudas, la única manera es contemplando a Jesús. No hay otra forma. Porque nosotros, por nuestros méritos, nuestras obras, no podemos ser irreprensibles. Y es allí donde tenemos que poner la vista, y por eso, Ezequiel, te animo para que siempre puedas tener tu culto, puedas buscar a Dios en privado, en tu oración privada, y también puedas hacerlo con Denise. Porque allí es donde el Señor se va a manifestar, y allí es donde uno va a poder seguir ese modelo. Y menciono dos cosas del ministerio de Jesús, porque el gran modelo es el Señor Jesús. Su ministerio es el modelo. Menciono dos declaraciones de Jesús. La primera aparece en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 10. El Señor dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, el ministerio de Jesús estuvo centrado en la ganancia de almas, en buscar a las personas que necesitan acercarse a Dios y conocer el mensaje de salvación. En segundo lugar, menciono lo que dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 45. Allí el Señor Jesús también hizo una declaración y dijo: he aquí el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y agregó algo más, para dar su vida en rescate por muchos. Notable, ¿no? Dos cosas esenciales en el ministerio: la pasión por compartir el Evangelio y esta vocación de servicio. Sin lugar a dudas, esto es posible solo a través de la gracia de Jesús. Además, el Señor, cuando llama, Él llama y Él capacita. Y Ezequiel y Denise, el Señor los ha llamado. Y Él los ha llamado para que ustedes puedan ser sus instrumentos.
Y gozosos estamos en esta mañana porque ustedes han aceptado y han respondido positivamente a ese llamado. Este llamado que la iglesia ha confirmado en ustedes, porque la iglesia los ha invitado, especialmente Ezequiel, para que puedas tener esta función de anciano, y la iglesia está confirmando ese llamado de Dios. Y sucede como se expresaba la iglesia en el tiempo apostólico. Por eso, en esta mañana queremos orar y queremos pedir al Señor que Él pueda llenar tu vida, querido Ezequiel y Denise. Pablo mencionaba algo real. Cuando leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos que cuando la iglesia se reunía, cuando los hermanos oraban, sucedían cosas notables. La casa temblaba, el Espíritu Santo se manifestaba. Por lo tanto, hoy el Señor también quiere manifestarse en medio nuestro. El Señor quiere manifestarse en nuestra vida, en la vida de Ezequiel, de Denise, y en la vida de cada uno de los que estamos aquí, de los que están escuchando. El Señor quiere manifestarse. Y hoy es la oportunidad también para que el Espíritu Santo llene nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Por eso, en el momento en que nos arrodillemos aquí para orar, les pido a ustedes que también puedan buscar a Dios de corazón y clamar también por nuestros hermanos, pero también por la unción personal del Espíritu Santo en nuestras vidas. Con Pablo vamos a arrodillarnos, les pedimos que puedan arrodillarse y vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, en este momento queremos agradecerte. Queremos agradecerte por Cristo Jesús, por su ejemplo, porque de Él aprendemos. Pero también, querido Señor, queremos agradecerte porque tú nos llamas para ejercer un ministerio. Y gracias, Señor, porque Ezequiel, Denise, han aceptado tu llamado. Por eso, Señor, extendemos nuestras manos y queremos suplicarte que obres en la vida de Ezequiel. Que su corazón sea conforme a lo que tú deseas para su vida. Ruego, querido Señor, que los unjas con el poder de lo alto, que el Espíritu Santo llene su vida. Querido Señor, que su ministerio pueda ser fructífero. Querido Padre, que Él pueda gozarse al ver los frutos de la tarea realizada. Que su ministerio sea una bendición para la iglesia. Querido Señor, te ruego que en los momentos de dificultad, de desánimo, tu brazo poderoso lo sostenga, le dé la fortaleza necesaria para seguir adelante. Querido Padre, ruego que bendigas a Denise, que ella sea esa compañera idónea en el ministerio. Ruego, querido Señor, que su matrimonio pueda contar con tu presencia, con tu bendición, y Padre Celestial, que ambos puedan ser siervos tuyos en la proclamación del Evangelio. Bendito Señor, en tus manos de amor lo encomendamos, tanto a Ezequiel como a Denise, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes, vamos a saludar a nuestros hermanos, pero antes de que ellos se retiren, aquí los niños, parte de la iglesia, quieren hacerle entrega un recuerdo presente, ¿no? Al anciano le vamos a dar una Biblia del predicador. Y a Denise Flores, las damas siempre
le dan un toque especial, ¿no?, al hogar, a la familia y al ministerio, ¿no? Así que el Señor los bendiga, los saludamos una vez más. Gracias, chicos. Siempre hay espacio para un recuerdo, una foto. Los invito a buscar en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. Allí aparece un llamado hecho al profeta Ezequiel. Este llamado se repite en otras partes del libro también, pero queridos hermanos, este llamado que Dios le hace a Ezequiel es un llamado también para nosotros. Ezequiel capítulo 33, versículo 7, dice así: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. El Señor le hizo un llamado al profeta Ezequiel y le dijo que él tenía que ser un atalaya. Un atalaya. Si pensamos en la ciudad de Jerusalén tenía una gran muralla. Esa muralla era ancha. De hecho, el texto bíblico nos dice que a veces los sacerdotes iban y hacían, en los días especiales, cantaban y salían y hacían un gran coro caminando por las murallas, o sea que esa muralla era bien ancha, no podía andar un carro por allí arriba, y en esas murallas había lugares donde estaba el puesto de la atalaya. La muralla estaba para proteger, pero la muralla no era suficiente. El Señor le dio la indicación, el pueblo tenía allí a los atalayas que estaban observando lo que sucedía adentro en la ciudad, pero también observaban qué era lo que ocurría afuera. Y estaban allí para dar aviso. Cuando había algún peligro que se acercaba, ellos tenían que comenzar a avisar. Pero no era un solo atalaya. La muralla que rodeaba la ciudad tenía varios puestos de atalayas y ellos eran los encargados de observar los peligros que podían presentarse a la gente, sea para la gente que estaba saliendo de la ciudad o si algún enemigo se aproximaba. Ellos tenían que dar una señal de advertencia. El atalaya tenía que dar una señal viva de advertencia cuando había un peligro. Pero además de dar la señal viva de advertencia de los peligros exteriores, el atalaya también tenía que hacer un trabajo en equipo. Entonces, un atalaya, de tanto en tanto, tenía que pegar un grito para saber si el atalaya que estaba próximo estaba en su puesto, si no había tenido algún problema. Entonces allí tenía que gritar: no, amigo, ¿estás bien? Y tenía que esperar la respuesta. A ver. Sí, ahí se escuchó, ¿no? Sí. Y entonces decía: qué bueno, acá estoy, yo también. Ahora, cuando no escuchaba la respuesta, cuando quedaba el cric, cric, entonces podía pensar: ¿qué le habrá pasado a mi compañero? ¿Tendrá algún problema? Voy a averiguar, o voy a llamar a otro para que vaya y vea a ver qué le está pasando. En esta función de la atalaya había una cuestión de ánimo, dar ánimo, trabajar en equipo. Todos tenían que velar y estar allí para dar la advertencia, pero también había un trabajo que no era solo advertir, sino era animarse. Y queridos hermanos, como decía en el momento de la ordenación, todos hemos sido llamados para ser ministros. Todos. Cada uno de nosotros es un ministro. Y cada uno de nosotros ha sido llamado para ser una atalaya.
Esta tarea de la atalaya tiene que ver con la predicación del Evangelio, con anunciar, con advertir, llamar. Hoy saldremos a repartir el libro La Última Invitación, pero también tenemos una responsabilidad de animarnos los unos a los otros, de velar los unos por los otros para saber qué le está pasando a mi atalaya próximo, de la derecha o de la izquierda. El Señor nos ha llamado. Entonces, te dejo este desafío. Pensá, a ver, en alguna atalaya que esté cerca tuyo, ¿le has pegado el grito? El grito amoroso, ¿no es cierto? Respetuoso, de interés para saber cómo le está yendo. ¿Has escuchado, por otro lado uno podría decir, has escuchado el llamado, el grito, la voz de otro atalaya que te está animando? Y alguno podría decir, no, la verdad que a mí nadie me está dando un grito de ánimo. Pero entonces, comenzá a dar tus gritos, porque puede ser que al dar tus gritos comiences a tener respuesta también, ¿no? Todos hemos sido llamados para advertir y también para dar ese grito de ánimo. Nosotros somos atalayas, como dice aquí Ezequiel, hemos sido llamados para un ministerio especial. Y saben, para poder cumplir esta tarea, definidamente tenemos que permanecer en el muro, cerca de Dios. Allí vamos a estar cumpliendo, no retroceder. Pase lo que pasa, tenemos que estar ahí. El Señor es nuestra fortaleza. Tenemos que vivir cerca de Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Él se va a manifestar, ¿no? El soldado de Cristo permanece en las primeras filas sin retroceder, aunque los embates sean serios. El soldado de Cristo permanece en las primeras filas y cuando el enemigo lo ataca, él se aferra a la fortaleza que es Cristo Jesús, que es el Señor, ¿no? Hay varias cosas que la palabra de Dios nos dice en cuanto a cómo podemos avanzar en el ministerio. Pero hago mención a dos declaraciones que están en el libro Hechos de los Apóstoles, de Ellen White. Allí aparece esta siguiente declaración. El corazón de un ministro, recuerden, todos somos ministros. El corazón de un ministro rebosa de un intenso anhelo de salvar almas. Y ahí me tengo que preguntar, ¿no, Señor? Mi corazón está rebosando de anhelo de salvar almas. Y otra declaración que aparece en este libro Hechos de los Apóstoles, en la página 305, dice así: no hay nada más precioso a la vista de Dios que los ministros de su palabra, que penetran en los desiertos de la tierra para sembrar las semillas de verdad, esperando la cosecha. Notable, ¿no? Ahí hay una fe, una acción. Yo voy a sembrar la palabra en un desierto. ¿Qué puedo esperar en el desierto? No hay agua, parece todo seco, tan vacío. Ayer a la nochecita estábamos con un grupito de hermanos de las Perlas. Ellos suelen ir a la meseta, ahí, a la barda, a la parte alta, para orar, ¿no? Y ayer a la nochecita, a la noche, estábamos ahí. Y entonces yo miraba ahí esa zona, porque hay todo piedra, algunos arbustos, y entonces pensaba, ¿a quién se le ocurriría venir a sembrar acá, no? Sería complicado. Seguramente con agua tal vez que eso cambia, pero sembrar allí pareciera ilógico. Sin embargo, en la persona, el creyente
que tiene fe en Jesús y que está comprometido, dice, él aún va a sembrar en el desierto y con fe va a esperar la cosecha. No hace mucho leí algo de la historia de Plotier, de Alberto Plotier, ahí de la zona de los Canales, seguramente más de uno conoce o ha estado por allí, toda una zona verde, llena de árboles, vegetación, pero cuando él con sus hermanos compraron ese lugar, era arena, era polvo que volaba, ¿no? Apenas en el costadito del río por allí había vegetación, pero los otros sectores no. Entonces, él miró ese lugar, seguramente con sus hermanos con fe, y hicieron un trabajo allí, abrieron canales, y esa zona se transformó de ser algo desértico en algo fértil para plantaciones, para animales que podían vivir, y hasta el día de hoy esa zona se conoce como los Canales, ¿no? Los Canales de allí de Plotier. El fiel Hijo de Dios, el ministro de Dios, va a sembrar en los desiertos de la tierra la buena semilla de la verdad, esperando su cosecha. Hoy nosotros vamos a salir a sembrar. Vamos a salir a sembrar. Este libro, La Última Invitación, está muy lindo. Si alguno todavía no lo leyó, por favor léanlo, porque tiene un mensaje para nosotros. ¿Qué puede hacer un libro en la vida de una persona? ¿Qué puede hacer? Esta semana, porque fue el domingo, haciendo una visita me encontré con unas personas que uno había sido a la iglesia, pero ahora la familia ya no conoce la iglesia. Nada. Y entonces comenzamos a charlar, ¿no? Y esta persona me dice, yo nunca me voy a olvidar que una vez llegó alguien a casa y me dejó un libro. Ese libro era Fuerza para Vencer. Tal vez alguno se acuerda de ese libro, ¿no? De Alejandro Bullón, Fuerza para Vencer. Dice, y lo leí, y leer esas historias conmovió mi corazón. Resumiéndole las historias de este diálogo que tuvimos con esta persona, ya comenzamos a hacer estudios bíblicos, y la esposa dice, bueno, yo nunca fui a la iglesia adventista. Tienen una hija de 12 años. Dice, pero quisiéramos que conozca la iglesia. Ella también. Y bueno, ¿será que tengo que ir a la iglesia adventista, no? Pero un libro, ¿no?, que quedó por allí años atrás. ¿Qué puede hacer un libro en la vida de una persona? ¿Qué puede hacer una publicación? Una de las primeras publicaciones que nosotros comenzamos a distribuir en forma masiva, en realidad un librito hecho revista, Momentos de Paz, o Paz en la Tormenta. Paz en la Tormenta. ¿Se acuerdan de esa revista? Que la distribuimos un montón, Paz en la Tormenta. En realidad es el librito del Camino a Cristo. Precioso mensaje. ¿Qué puede hacer un libro en la vida de una persona? Un día estaba en una iglesia y entonces apareció alguien en la iglesia. Tenía algo en la mano así envuelto. Y lo vimos, lo saludamos. Justo ese sábado estaba allí en esa iglesia. Y entonces él dice, saben que es la primera vez que vengo aquí, pero quiero preguntarles, ¿esta revista es de ustedes? Obviamente que nosotros dijimos, sí, claro que nuestra. Y entonces dice, yo la leí toda y quiero venir a su iglesia. Pero lo más llamativo fue cómo él llegó a tener esa revista en sus manos, Paz en la Tormenta. Dice, yo un día estaba caminando, iba por la vereda, y de repente allí en una caja que habían puesto en un cesto de basura donde se ponen los residuos, en una caja vi que había una revista y me llamó la atención. Estaba así toda doblada, media, y sí, la tenía y estaba media doblada.
Y cuando miré así la caja, leí ese título, Paz en la tormenta. ¿Qué será esto? Y la saqué y comencé a leerla y fue maravilloso. ¿Qué puede hacer una publicación en la vida de una persona? El señor con sus hijos comenzaron a estudiar la Biblia y a poco tiempo se entregaron a Jesús, ¿no? A través del bautismo. ¿Qué puede hacer un libro? Una historia más, y con esto cierro. En el año 1950, un joven llegó a una casa y le dejó un libro a una familia, a un señor que estaba allí. Él lo tomó el libro, lo puso por allí en algún lugar, y los años pasaron. Después de 7 años de que él había recibido ese libro, tuvo una desgracia, la casa se prendió fuego. Él estaba muy triste, este hombre, y entonces comenzó a mirar cómo estaban sus muebles quemados. Tenía una biblioteca, su biblioteca estaba quemada, los libros, pero de repente, observando allí entre los libros, vio que había un libro que no estaba quemado. Y entonces él fue y tomó ese libro. No era este, ¿no? Te lo vamos a ir a repartir hoy. Pero tomó ese libro, leyó, le llamó la atención y comenzó a hojearlo. Le llamó la atención los capítulos y comenzó a leerlo. Compartió con su esposa. Y entonces comenzaron a buscar la procedencia de ese libro. Y resumiendo la historia, él con su familia estudiaron la palabra de Dios, se entregaron a Jesús. Hoy de esa familia, 120 personas son miembros de la iglesia. Te pregunto, ¿qué puede hacer un libro en la vida de unas personas? Puede ser que por allí uno diga, ¿dónde voy a ir a dejar un libro? Acá no me van a prestar atención. Aunque parezca desértico el terreno, sembremos. El Señor nos ha llamado para que podamos ejercer un ministerio. ¿Hay disposición en nosotros para ser un siervo del Señor? Ezequiel y Denise dijeron que sí, dijeron yo voy. ¿Hay alguien más que hoy quiere decirle al Señor yo voy? Amén. Hay una mano. Le voy a invitar a Gladys y a David, que por favor puedan adelantarse. Ellos tienen una canción junto con Andrés. Una canción que nos habla acerca de esa necesidad de compartir el Evangelio, de predicar la buena nueva de salvación, de ser una luz y de brillar con la luz del Evangelio. Y mientras ellos cantan esta canción, si en tu corazón está la respuesta positiva al Señor para decirle, Señor, cuenta conmigo, yo también quiero brillar, yo también quiero ir, yo también quiero ser un ministro tuyo, una sierva tuya que predique el Evangelio. Mientras ustedes van escuchando esta canción, los animo para que se pongan de pie y le digan al Señor, Señor, yo voy, yo voy. Lirio de los valles, deja que tu aroma sienta hoy. Veo cómo crece la hermosa rosa de Sarón. Todo esto me hace meditar y anhelar tu luz.
lucero a través de mí brillar. Guíame, Señor, y ábreme las puertas donde entrar. Déjame saber, Señor, qué es lo que debo hoy hacer. Quiero ser un fiel testigo. Lo malo que hay en mí tú puedes transformar. Deja tu lucero a través de mí brillar. Veo al hombre como muere, engañado por el tentador. Y anda por la vida derrotado y sin saber qué hacer. Mas desde el cielo Jesucristo nos mira con ternura y amor. Cristo es el lucero que en la noche puede brillar. Guíame, Señor, y ábreme las puertas donde entrar. Déjame saber, Señor, qué es lo que debo hoy hacer. Quiero ser un fiel testigo. Lo malo que hay en mí tú puedes transformar. Deja tu lucero a través de mí brillar. Cristo es el lucero que en la noche puede brillar. Cristo es el lucero que en la noche puede brillar. Cristo es el lucero que puede brillar en la noche. Guíame, Señor, a las puertas que tengo que ir, tengo que golpear. Gracias a Dios porque su iglesia está aquí de pie. Y vamos a encomendarnos al Señor, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana queremos pedirte que seas tú nuestro guía. Reconocemos nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestra incapacidad. Y queremos pedirte, Señor, que seamos revestidos con el poder de lo alto. Que podamos tener convicción en la predicación del Evangelio.
que podamos ir con seguridad con este mensaje de esperanza. Querido Señor, que tu bendición esté con tu iglesia en esta mañana y acompáñanos al llevar estos libros y bendice a las personas que lo recibirán. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.